Imaginen por un momento las carreteras de Florida a finales de los años 80. Kilómetros de asfalto que se extienden bajo el sol implacable, donde camioneros y viajeros solitarios buscan compañía en las paradas de descanso. Entre las sombras de estos lugares, una mujer vestida de negro esperaba. Los medios la llamarían la Mujer Araña, la Doncella de la Muerte, pero su nombre real era Aileen Wuornos. En menos de un año, 7 hombres perderían la vida en sus manos, convirtiéndola en una de las asesinas seriales más temidas de Estados Unidos. ¿Qué puede transformar a una persona en un depredador tan implacable? ¿Cómo una mujer que había sido víctima toda su vida se convirtió en victimario? Esta es una historia que desafía nuestras percepciones sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la venganza. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Desde sus primeros días, la vida le mostró su rostro más cruel. Su padre se suicidó en la cárcel cuando ella tenía solo 13 años, y su madre abandonó a la familia poco después. Abandonada por sus padres, golpeada por su abuela y violada por su abuelo, Aileen Wuornos fue a los tumbos por la vida. La pequeña Aileen fue criada por sus abuelos maternos, pero lejos de encontrar refugio, halló un infierno doméstico. Los abusos físicos y sexuales se convirtieron en una constante aterradora en su infancia. El abuelo, quien debería haber sido su protector, se convirtió en su verdugo más íntimo. Estos traumas tempranos plantarían las semillas de una ira que, décadas después, explotaría con consecuencias mortales. La adolescencia no trajo alivio, sino más dolor. Desde una edad temprana, Wuornos se involucró en la prostitución y enfrentó una serie de problemas con la ley. Entrando y saliendo de la cárcel por prostitución y otros delitos menores, Aileen parecía atrapada en un ciclo destructivo que la alejaba cada vez más de cualquier posibilidad de redención. Durante más de 3 décadas, Aileen Wuornos vivió en los márgenes de la sociedad. Era una mujer sin hogar, sin familia que la apoyara, sin perspectivas de futuro. Su único medio de supervivencia era vender su cuerpo a extraños en las carreteras de Florida. Cada encuentro era una apuesta con la muerte, pero hasta entonces, ella había sido siempre la víctima potencial. Hasta los 33 años, Aileen Wuornos llevó una vida desgraciada, con delitos menores que la hacían entrar y salir de la cárcel, pero nunca había pensado en matar a nadie. Su furia asesina se desató cuando un hombre intentó violarla en su automóvil y lo mató en defensa propia. El año 1989 marcó un punto de inflexión definitivo en la vida de Aileen Wuornos. Durante una transacción comercial rutinaria, un cliente intentó agredirla sexualmente. Por primera vez en su vida, Aileen no fue la víctima pasiva. Tomó un arma y disparó, matando al hombre que intentaba violarla. Su primera víctima, Richard Mallory, era un delincuente sexual convicto. La muerte de Mallory fue, según las propias declaraciones de Wuornos, un acto de defensa propia. Sin embargo, algo cambió irreversiblemente en su interior tras ese primer asesinato. A partir de entonces, no pudo dejar de hacerlo. Siempre de la misma manera, la psicología de Aileen había sufrido una transformación radical. Por primera vez en su vida, había experimentado el poder absoluto sobre otro ser humano. El hombre que había intentado abusar de ella yacía muerto por su mano. Esa sensación de control, de venganza contra décadas de humillación, se volvió adictiva. Entre 1989 y 1990, según la policía, la investigación pudo comprobar que Wuornos mató a 6 hombres en su trayectoria criminal. Se habló de una 7ª víctima, pero nunca se halló el cuerpo. Tras el asesinato de Richard Mallory, Aileen Wuornos se embarcó en una cacería sistemática que aterrorizaría las autopistas de Florida. Se cree que entre 1989 y 1990 mató a 7 hombres.
Sus víctimas eran hombres que recogía mientras trabajaba en la calle y luego los asesinaba a sangre fría. Las siguientes víctimas fueron David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burress, Dick Humphreys y Walter Antonio. Todos recogieron a Wuornos en sus autos y fueron ejecutados de la misma manera. El modus operandi era consistente y calculado. Aileen se hacía pasar por una prostituta necesitada de transporte, subía al vehículo de su víctima y una vez en un lugar aislado, los ejecutaba con disparos. A partir de ese momento, la espiral de asesinatos se convirtió en imparable. Acabó con la vida de otros 6 hombres en el transcurso de 5 meses. La frecuencia de los crímenes revelaba una mente que había perdido completamente el control, sumida en una espiral de violencia que parecía alimentarse de sí misma. Los medios de comunicación comenzaron a tomar nota de estos crímenes aparentemente inconexos. Los medios la llamaron la prostituta de la autopista y la doncella de la muerte. Conocida popularmente por los medios como la Mujer Araña, Aileen se había convertido en una figura casi mítica del terror. La metodología de Aileen Wuornos desafiaba los patrones típicos de los asesinos seriales. A diferencia de otros criminales de su tipo, ella no parecía buscar víctimas específicas por características físicas o demográficas particulares. Su único criterio era la oportunidad. Hombres solitarios que buscaran los servicios de una prostituta en las carreteras. Wuornos aseguró que los hombres que le pagaban por tener relaciones sexuales la habían golpeado y violado repetidamente. Para Aileen, cada cliente potencial representaba décadas de abuso y humillación. En su mente distorsionada, no estaba cometiendo asesinatos aleatorios. Estaba ejecutando una venganza cósmica contra todos los hombres que la habían lastimado. La psicología detrás de sus crímenes era compleja y perturbadora. Había proyectado en cada víctima la imagen de su abuelo abusador, de cada cliente violento, de cada hombre que había abusado de su vulnerabilidad. Una mujer que sentía auténtica aversión por la figura masculina había encontrado en el asesinato la única forma de equilibrar las cuentas pendientes de una vida de victimización. La captura de Aileen Wuornos llegó no por una investigación policial brillante, sino por errores en su metodología criminal. Algunos de los vehículos de sus víctimas fueron encontrados, y las evidencias forenses comenzaron a apuntar hacia una sola persona. Testigos la habían visto con algunas de las víctimas, y su descripción comenzó a circular entre las autoridades. Los testigos la describieron como una mujer vestida totalmente de negro, una imagen que se ajustaba perfectamente al apodo que los medios le habían asignado. La Mujer Araña había tejido su red de muerte durante meses, pero finalmente había quedado atrapada en ella. El arresto de Aileen Wuornos causó sensación mediática. Por primera vez en la historia criminal estadounidense, una mujer había sido acusada de ser una asesina serial que actuaba sola, cazando hombres adultos. El caso desafiaba todos los estereotipos sobre la violencia de género y obligaba a la sociedad a confrontar realidades incómodas sobre el abuso y sus consecuencias. Durante el proceso judicial, la defensa de Aileen Wuornos intentó argumentar que todos los asesinatos habían sido cometidos en defensa propia. Wuornos alegó que actuó en defensa, sosteniendo que cada una de sus víctimas había intentado agredirla sexualmente o físicamente. El 31 de marzo de 1992, Wuornos invocó nolo contendere por los asesinatos de Dick Humphreys, Troy Burress y David Spears, diciendo que quería estar bien con Dios. Esta declaración reveló una psicología compleja. Una mujer que había encontrado en la religión una forma de reconciliarse con sus actos, pero que al mismo tiempo no podía negar la realidad de lo que había hecho. El juicio expuso la tragedia completa de la vida de Aileen Wuornos. Los testimonios revelaron décadas de abuso, violencia y marginación que habían moldeado su personalidad. Sin embargo, la brutalidad y la frecuencia de sus crímenes hacían imposible justificarlos únicamente como actos de defensa propia. La sociedad se encontraba ante un dilema moral.
¿Cómo juzgar a una mujer que había sido víctima durante toda su vida, pero que se había convertido en victimario? ¿Era Aileen Wuornos un monstruo? ¿O el producto inevitable de un sistema que había fallado en protegerla? Finalmente fue ejecutada en 2002 en Florida. Los años en el corredor de la muerte fueron un periodo de reflexión forzada para Aileen Wuornos. Durante este tiempo, concedió entrevistas y participó en documentales que intentaban desentrañar la psicología detrás de sus crímenes. Durante el juicio fue adoptada por Arlene Prahl, después de haber tenido un sueño en el que se le dijo que cuidara de Wuornos. Esta relación maternal tardía proporcionó a Aileen algo que nunca había tenido, una figura materna que la aceptara incondicionalmente. Sin embargo, llegó demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos. En sus últimos años, Aileen Wuornos se convirtió en un símbolo complejo y controvertido. Para algunos, representaba la evidencia de cómo el abuso infantil puede crear monstruos. Para otros, era simplemente una asesina serial que merecía la muerte por sus crímenes. La ejecución de Wuornos tuvo lugar el 9 de octubre de 2002. Sus últimas palabras reflejaron la misma defiance que había caracterizado toda su vida. Se negó a mostrar remordimiento por sus actos y mantuvo hasta el final que había actuado en defensa propia. La historia de Aileen Wuornos trasciende el simple relato criminal para convertirse en un espejo de las fallas sociales más profundas. Su caso puso de manifiesto cómo el abuso infantil, la negligencia del sistema de protección social y la marginación pueden crear las condiciones perfectas para la tragedia. Su historia fue llevada al cine, documentales y libros, convirtiéndola en una figura icónica del crimen estadounidense. Sin embargo, más allá de la fascinación morbosa que despiertan los asesinos seriales, el caso de Aileen Wuornos nos obliga a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de justicia social. ¿Podríamos haber prevenido esta tragedia si la sociedad hubiera intervenido durante su infancia abusiva? ¿Qué responsabilidad tiene una sociedad en la creación de sus propios monstruos? Estas preguntas permanecen sin respuesta fácil, pero el caso de Aileen Wuornos las hace ineludibles. La mujer araña cazó a 7 hombres en las autopistas de Florida, pero su verdadera víctima podría haber sido la niña inocente que una vez fue asesinada lentamente por años de abuso y negligencia. En las carreteras donde ella esperaba a sus víctimas, había comenzado su propia victimización décadas antes. La historia de Aileen Wuornos nos confronta con una verdad incómoda. Los monstruos no nacen, se crean. Detrás de cada acto de violencia inexplicable, a menudo encontramos un historial de trauma y abandono que la sociedad prefiere ignorar hasta que es demasiado tarde. Su caso nos recuerda que la justicia no es solo castigar el crimen, sino también prevenir las condiciones que lo hacen posible. Cada niño abandonado, cada víctima de abuso no atendido, cada persona marginada por el sistema, puede convertirse en el próximo titular que nos horrorice. Aileen Wuornos fue ejecutada por sus crímenes, pero las condiciones que la crearon siguen existiendo. En algún lugar, otro niño está siendo abusado. Otra persona está siendo empujada hacia los márgenes de la sociedad. La pregunta no es si habrá más Aileen Wuornos, sino si tendremos la sabiduría y la voluntad de intervenir antes de que sea demasiado tarde. La verdadera lección de la mujer araña no está en los detalles morbosos de sus crímenes, sino en la comprensión de que todos somos responsables de crear una sociedad donde tales tragedias no sean inevitables. Solo cuando entendamos que la prevención es más poderosa que el castigo, podremos honrar verdaderamente la memoria de todas las víctimas, tanto las que murieron en las autopistas de Florida como la niña que Aileen Wuornos fue antes de convertirse en el monstruo que la sociedad ayudó a crear. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana y las raíces sociales del crimen, te invito a suscribirte para más análisis profundos de casos que desafían nuestras percepciones sobre la justicia, la venganza y la redención. Because this is a wicked, wicked world. Wicked world.